Recayó el Chapo Guzmán este sábado 22 de febrero en Sinaloa después de intensas labores de inteligencia. Pero esto que debiera ser fuente de certeza para las y los mexicanos, en realidad se ha convertido en tan solo un par de días en una maraña sin pies ni cabeza. Y la pregunta obligada es, ¿se trata del desmontaje de la estructura más sólida y arraigada del crimen organizado en México o del montaje de una captura? En la opinión pública hay cualquier cantidad de información a nivel de lo políticamente correcto. Todo el mundo ha celebrado este aparente acierto del gobierno federal, y digo todo el mundo porque literal el tema fue hashtag a escala mundial, y digo aparente porque el seguimiento que este hecho requiere, así como las consecuencias del mismo, se encuentran aún en la incógnita. Pero hasta el PAN ha tenido que celebrarlo, asumiendo que esto revela lo incapaces que ellos fueron en su turno para mantener la custodia y después la reaprehensión del capo de capos. En fin, el mensaje que se ha intentado transmitir desde los medios y el gobierno federal es que finalmente se terminó la impunidad y que con este golpe al crimen organizado prácticamente se terminaron los problemas de inseguridad en el país. Distintos países lo han celebrado a lo grande. Me pregunto si van a retirar las alertas para que su población viaje a México libremente, pues ya cayó el Chapo y el Z40, que ya lo teníamos muy olvidado, pero a final de cuentas el otro gran líder. Entonces, ¿qué podemos temer ahora? Recordemos que el primer golpe que dio el nuevo PRI fue al cártel de los Zetas con el Z40, su líder. La cuestión es, ¿Veracruz, Tamaulipas y toda la costa del Golfo ya es zona libre y segura? Los medios no han descansado y la labor de la mayoría de ellos ha sido crear un ambiente festivo. Por otro lado, en las redes las opiniones se dividen entre quienes piensan que se trata de un montaje y quienes defienden el logro del gobierno federal como un hecho legítimo. En mi caso no me interesa meterme en la crónica de la captura y analizar las consistencias o las inconsistencias. A mí me parece que el tema debe ser tratado por sus consecuencias y por los datos cualitativos que arroja la historia reciente del país. Como dije, aquí no importa tanto si es el Chapo o no lo es, si es un genio y su aprehensión reveló más bien a alguien confianzudo y que descuidó elementos importantes sobre seguridad, lo que en todo caso cuestionaría tal genialidad. Tampoco si en realidad lo atrapó el gobierno de Estados Unidos y fue un regalito por las reformas para México, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que sí es el Chapo y que lo atraparon legítimamente a partir de las intensas y muy atinadas labores de inteligencia. Ahora bien, su captura supone que se desarticulará en automático al cártel porque según los datos que ha generado la DEA y otras instancias de gobierno tanto en México como en Estados Unidos, así como consultoras de diversa índole en materia de seguridad, de narcotráfico y demás, el Chapo mantiene negocios en 4 continentes con cualquier cantidad de empresas. ¿Esto se va a desarticular? En el cártel que liderea el Chapo no hay relevos competentes y preparados para asumir el liderazgo. Es más, la captura supone que el Chapo deja de ser el líder del cártel, porque sabemos que hasta la fecha la mayor parte de las extorsiones en México se siguen llevando a cabo al interior de los penales. Vaya, incluso Estados Unidos ha pedido la extradición del capo para evitar que se vuelva a fugar, lo que de verdad no habla nada bien sobre la conceptualización que tiene el gobierno norteamericano sobre el mexicano. Por un lado dicen que Peña y Videgaray son una especie de superhombres, pero en los hechos no les confían nada. En realidad le piden a Peña Nieto la custodia sobre el Chapo porque consideran que la institucionalidad mexicana no puede con ese paquete. En suma, con la captura del Chapo, ¿terminan la violencia y la inseguridad en México? Quise darle el lujo de la duda al hecho, pero en mi opinión esto no es más que un montaje que no traerá nada nuevo y en el mejor de los casos solo dejará las cosas como están. El problema es que en el peor de los casos se puede volver a desatar una ola de violencia de escala nacional. Pero ¿por qué digo que es un montaje? Repito, en mi caso no considero muy importante si es una captura pactada, si es el Chapo o no es el Chapo, sino ¿para qué se hizo?
Eso es lo que interesa entender a mi juicio, porque me queda claro que así como con el Z40 no sucedió nada, no pasará nada tampoco con esta gloriosa captura. Javier Sicilia, con quien siempre guardo mis reservas, pero con quien esta vez coincido, ha dicho que está muy bien esto de la captura del Chapo, pero ¿qué pasa con toda la podredumbre al interior del estado? ¿Dónde están los gobernadores, ediles y demás funcionarios de todos los partidos sin distingo que deberían ser llamados por la justicia? Porque los cárteles y sus capos no surgen con tanta fuerza y poder a menos que exista la protección del Estado. Es un montaje porque nada más hoy lunes 24 de febrero amanecimos con la siguiente nota. Registra educación media superior escandalosa deserción en México. Se van 18,000 al día. Esto sucede en Tamaulipas, donde ya no hay Z40. ¿Qué pasará con todas estas juventudes? Ya que la semana pasada salió otra nota que recuperaba los datos del INEGI sobre el empleo, en donde otra vez el empleo en México se desplomó. En fin, ¿a dónde irán a parar estos probables ninis? La economía, según datos también del INEGI, en 2013 no logró ni la mínima expectativa, es decir, creció solamente en 1.1%, su menor crecimiento en 4 años a decir de El Financiero. En cambio, entraron ya los nuevos impuestos, es decir, el castigo a la sociedad, las ventas se están cayendo y eso lo podemos corroborar en las ofertas que están poniendo en tiendas de autoservicio y departamentales. En fin, las condiciones o alicientes para creer que una estructura tan sólida dentro del crimen organizado pudiera desmontarse simplemente no existen, y la mera fe en Peña Nieto y el nuevo PRI no resolverá nada. Es un montaje para mí porque este domingo el gobierno federal dispuso vehículos y elementos de la Marina para que Carlos Loret de Mola fuera al lugar de los hechos para armar su especial. Lo mismo que hizo Erubiel Ávila con Laura Bozzo, es decir, utilizar recursos del Estado para que Televisa haga sus montajes y obtenga sus mejores ganancias. ¿Por qué no llegó como los demás periodistas, con los recursos de la empresa a la que pertenece o los recursos propios como lo hacen los periodistas independientes? Y además sin escoltas, que es lo más importante en todo caso. Es un montaje porque hasta un exfuncionario de la DEA ha afirmado que el Chapo ayudó en el financiamiento de la campaña electoral de Peña Nieto y aunque no cuenta con los documentos de ello, se trata de Phil Jordan, quien fuera el director de inteligencia de la DEA y para él algo salió mal. Se trata de un montaje porque en un solo estado, vaya en Michoacán, pasan los días de guerra, no sabemos los intereses que se esconden, pero pasan los días y no logran terminar con un solo cártel. Y eso que la guerra la llevan a cabo las autodefensas, no el Estado mexicano. Vaya, el Chapo, en contraste, controla la mitad o más de la mitad del país. ¿Cómo le hará el gobierno federal para desmontar a este armatoste sin el apoyo de las autodefensas? Es un montaje porque aunque el PRI había decidido un nuevo formato para emprender la guerra contra el crimen organizado, hoy está repitiendo la misma exacta fórmula que usó Calderón, cuyos resultados todas y todos los conocemos. Es un montaje porque el hecho se ha utilizado para pegarle al PAN, ya que las elecciones intermedias empiezan a visualizarse. Es un montaje porque es lo que siempre ha hecho el PRI, aprehensiones muy vistosas para que las cosas sigan exactamente igual, para no tocar la estructura de poder que al mismo PRI le costó más de 70 años levantar. Véase la quina y la podredumbre de Pemex que le sobrevivió, por decir algún caso. Es más, el PAN consolidó esta cultura al capturar a Raúl Salinas de Gortari, pero quien ahora está suelto por falta de méritos. Es un montaje porque este hecho lo único en lo que redundará, ya para terminar, es en que la imagen de Peña Nieto, que ha tenido un serio desgaste últimamente, mejorará entre la y el mexicano promedio. Se le volverá a ver como, según dice la revista Time, como el Salvador de México. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.